Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar una casita a la sombra del árbol rojo. Voy a comenzar pintando el cielo. Para el cielo voy a utilizar un poco de azul phtalo más blanco. Agregué un poco de rojo y continúo trabajando. Las pinturas que estoy utilizando son acrílicos. Estoy pintando sobre un papel canson mix media. Este trabajo también puede realizarse en óleo. Si usted quiere ver este video a una velocidad distinta a la expuesta, puede hacerlo yendo a la configuración del mismo. Continúo trabajando el cielo. Voy a mezclar un poco adicional de rojo. Voy a agregar también un poco de blanco y voy a dar una mancha a modo de nube. Lavé el pincel y con sombra, con siena tostada voy a dar una base en la parte inferior. La puede dar del tono que usted desee. Cuando esté seco voy a comenzar a dibujar lo que va a ser la casita. Yo había comenzado a hacerla a tiza, pero veo que no se nota mucho, así que la voy a repasar en lápiz. Preparo un gris con negro y blanco para dar una base, tapar un poco los tonos del fondo en las paredes de la casa. Si no quieres utilizar el gris, utiliza el tono que prefieras. Una vez terminado con esto vamos a dejar secar y mientras vamos trabajando unos árboles que hay en la parte posterior. Aquí yo voy a hacer una mancha. De esta mancha voy a sacar dos árboles. Voy dando un golpeteo y voy buscando la forma cuando se da este golpeteo. Estoy utilizando verde vejiga. Si no tienes verde vejiga, utiliza el verde que tengas a la mano. Si no tienes verde, mezcla azul y amarillo. En este otro lado, repito el proceso de con un golpeteo dar la forma de un árbol. Mezclo el verde vejiga más ocre para otro árbol. Lo que estoy buscando es hacer diferentes verdes para los diferentes árboles. Con rojo voy a comenzar a sugerir la copa de un árbol que está inmediatamente detrás de la casa.
Mezclo un poco de sombra tostada más negro y un poquito de siena tostada para hacer la base del techo. Tampoco tiene que ser exactamente este tono, puedes utilizar el que desees para esta base. Mezclo un poco de amarillo con el azul, con un poco del verde vejiga también, y voy a comenzar a trabajar un poco lo que es en la tierra o el suelo en la parte de atrás lateral de esta casa. La voy a marcar. Voy a dejar así por el momento y con un poco de azul más verde voy a hacer la sombra en las ramas que van a quedar expuestas de este árbol. Ahora voy a hacer un verde más amarillo más rojo. Lo que estoy buscando es un verde amarronado para entonces pintar el follaje de estas ramas. Agregué un poco de ocre a la mezcla porque está quedando muy oscuro y repaso el área, la trabajo un poco más. Solamente voy a trabajar de este árbol las ramas expuestas, puesto que ya había dicho que de esta mancha se iban a sacar dos árboles. Mezclo un poco de verde, amarillo y azul para hacer un verde más claro. También se puede agregar más blanco si se desea, para entonces de ahí obtener el otro árbol que había dicho. Tiene un follaje un poquito más claro. Voy a dar un golpeteo y voy buscando la forma del mismo con el golpeteo. Para la sombra del árbol, de entre las hojas, voy a usar el azul. Para dar un poco de volumen, voy a utilizar el amarillo más blanco. Para dar un poco de volumen al follaje que está en la parte de atrás, voy a utilizar un poco de ocre. Solamente voy a dar unos golpecitos en algunas áreas para lograr esto. Mezclé un poco del azul phthalo más sombra tostada para obtener un verde oscuro y trabajar la sombra de este árbol. Si no tienes el azul phthalo, la mezcla no se debe hacer con el sombra porque vamos a obtener un gris. Así que es mejor buscar otra manera de hacer una mezcla verde oscura, que puede ser mezclando un poquito de amarillo con negro o al verde
verde vejiga, agregar un poquito de negro o azul y entonces trabajar estas sombras. Agregué un poco de blanco y amarillo a la mezcla de sombra para entonces trabajar un poco lo que es el volumen de este árbol. Negro y amarillo, consigo otro tono de verde que es oscuro y trabajo entonces la sombra del árbol verde que me falta. Para la sombra del árbol rojo voy a utilizar rojo con un poquito de negro. Aprovecho y repaso con rojo algunas áreas que me habían quedado un poco translúcidas y de ser necesario más adelante se retoma y se hace este paso nuevamente. Mezclo un poco de azul nuevamente con el sombra tostado y voy aplicando muy cercano al área de los árboles. Toco el amarillo cuando ese verde oscuro aún está húmedo y voy dando un golpeteo. Lo que voy buscando es que se mezcle un poco. De esta manera le voy dando un poco de relieve a esa área. Para agregar un poco de sombra, mezclé un poco del azul con el verde vejiga y agregué en la zona que necesitaba tener esa sombra, específicamente bajo el árbol. Voy a trabajar un poco más el relieve eh, y el volumen de este árbol, que me parece que le hace falta trabajar un poco más. Para esto voy a estar
utilizando los tonos que se agregaron anteriormente para luz y los de sombra. Voy a trabajar este área del suelo de la misma manera que lo hice en el otro lado. Primero una base oscura con eh, azul y sombra tostada. Cuando aún está húmeda agrego amarillo y también en este caso voy a agregar un poco de blanco. Para trabajar un poco el área de sombra bajo la casa y frente a ella, voy a hacer un violeta bastante oscuro, por eso mezclé rojo, azul y negro. Dejo así por el momento. Voy a entonces a trabajar lo que es el techo. Utilicé siena tostada más rojo. Si los quiere más oscuro le añades negro. Si los quiere más claro le puede añadir un poquito de blanco. Voy a trabajar dando las pinceladas a favor de la forma de ese techo. También voy a estar intercalando otros tonos cuando la pintura aún está húmeda, entre ellos el gris, como ves, que entonces lo obtuve mezclando blanco más negro. También voy a intercalar el azul, tanto puro como mezclado con blanco, y también voy a agregar ocre en momentos puro y en momentos mezclado con sombra tostada.
La pared de la casa la voy a trabajar la parte superior con pinceladas horizontales. Esto para buscar la forma de las tablas. Las tablas están en forma horizontal. La parte baja la puedes trabajar de la misma manera o puedes dar las pinceladas ya sea horizontal o vertical, pero sin marcar las tablas. La diferencia va a ser que arriba se va a hacer unas líneas sugiriendo que son tablas finas, mientras que en la parte de abajo no se va a hacer sugiriendo que son grandes paneles. Pero usted lo va, esa es la manera que se va a trabajar, que yo lo trabajé, pero usted lo va a trabajar de la manera en que usted desee. Los tonos que voy a estar utilizando son todos oscuros, como amarronados. Usted lo va a trabajar en los tonos que desee. Para los tonos oscuros verdoso, estoy mezclando el negro, el blanco con un poco de ocre para tener ese tono oscuro, pero si lo deseas en otro color, pues escoge el tono que desees, ¿verdad? Luego vamos a estar más adelante haciendo como un manchadito para que se vea un poco desmejorado estas paredes. El lado que voy a trabajar ahora sí se va a marcar los paneles. Se trabaja en pinceladas horizontales y luego con un tono oscuro se hace la división de las tablitas que conforman esta pared. Estoy nuevamente armando el tono de violeta oscuro. Te recuerdo que es rojo, azul y negro. Y continúo trabajando esa área de sombra, tanto la sombra bajo la casa, perdón, como la sombra reflectiva de esta sobre el suelo. Agrego un poco de blanco para hacer los distintos relieves que hay en el suelo, que a pesar de haber sombra se van a notar. Voy a continuar trabajando un poco más el área del suelo en los tonos verdosos, así que voy añadiendo un poco de amarillo, ocre, puede añadirse blanco, azul o verde.
y se trabaja con el golpeteo. Yo estoy utilizando un pincel plano, pero si deseas utilizar uno de abanico para esta parte lo puedes hacer. Lavé mi pincel y con el rojo voy a extender un poco de ese follaje del árbol rojo ahora sobre el techo de la casa. Voy simplemente con el tono rojo dando un golpeteo para extender ese follaje. Una vez terminado, dejo por el momento y continúo trabajando. Voy a estar mezclando un poco de negro, azul, para hacer un tono oscuro, pero con agua, o sea, es una veladura para dar un poco de sombra, la sombra que hace el techo sobre la pared. Yo estoy utilizando agua porque estoy trabajando sobre papel, pero si no deseas utilizar agua, puedes utilizar un medio. Hay que tener en cuenta que para aplicar una veladura, la pintura que está por debajo, donde se va a aplicar la veladura, tiene que estar completamente seca. Si se utiliza agua y no está seca, se puede levantar. Y si no está completamente seca, también se mezcla. Voy a añadir algunas tonalidades para hacer ver que está un poco desmerecida la madera. Aquí puedes agregar el tono que desees. Yo utilizo el dedo para difuminar un poco. Estoy agregando ocre con un poco de blanco. Si los quieres más blanco, pues, más claro, agrega más blanco. También puedes agregar sombra tostada con blanco, siena, o sea, las posibilidades son infinitas. Mezclo un poco de amarillo y rojo para hacer un naranja. Con este naranja voy a dar el volumen al árbol rojo.
Lavé el pincel y con negro voy a pintar el hueco de la ventana y eh, de la puerta. Mezclo un poco de blanco con un poco de ocre, sombra tostada y un poquito de siena para dar un poco de luz al marco de la ventana que queda expuesto hacia el observador. Aquí hice la ventana, utilicé un poco de la misma mezcla que se utilizó para el marco de la ventana. Hice dos rectángulos paralelos a la ventana y luego las trabajo un poco para separarlas de la pared, para dar la apariencia. Pues entonces agrego un poquito de negro. Voy a trabajar la puerta de la misma manera, haciendo primeramente el hueco en negro. Entonces con tonos más claros voy a trabajar lo que va a ser la puerta, que también va a estar abierta. El tono que se está utilizando para la puerta es el mismo que las ventanas, repito que es sombra tostada con un poco de negro, con un poco de ocre y blanco. Voy a trabajar unos escalones, una escalerita que está aquí en tonos agrisados, así que con blanco y negro. Si les quieres dar un tono diferente a verde, le puedes añadir ocre. Si les quieres dar un tono hacia el azul, pues le añades eh, el azul. Y entonces se van dando unas líneas en horizontal para marcar estos escalones en la parte lateral, que lleva una pequeña pared con la forma de la escalera. Se va a pintar en un tono más claro.
Voy a trabajar todo lo que queda del suelo. Voy a estar intercalando verde, el azul todo el tiempo en golpeteo, el tono de sombra tostada en algún momento, el siena tostada, el amarillo. De esta manera con el golpeteo voy integrando los tonos para que se mezclen un poco, aunque no completamente, y de esta manera le vamos a dar entonces la textura al, a la tierra, al suelo. Prácticamente estoy agregando todos los tonos que hay en este momento en la paleta. Extendí un poco más la sombra reflejada de la casita sobre el suelo y con ese mismo tono de sombra que es el violeta, eh, repasé la sombra debajo de los árboles cuya copa es más levantada que los que quedan, ¿verdad? Sumamente al ras. Sigo trabajando de esta manera. Una vez que termine toda el área voy a pintar eh, dos pequeños arbustos. Primero voy a pintar lo que son los soportes de la casita. Son finos porque así los tenían en las casitas de antes cuando eran en el campo. Eran finos pero tenían muchos. Pero en este caso pues no le vamos a hacer, como no es realista, sí los vamos a hacer finos, pero no le vamos a hacer una gran cantidad de ellos.
Aquí también vamos a hacer los soportes del área del techo que es más bajita. Y los soportes que están aguantando también lo que es el techo a la pared. Voy a trabajar un poco detalles en la pared para que se vea un poco gastada en las paredes. Aquí pues para esto utiliza tonos claros o los que tú más desees que te guste. Trabájalo a gusto. Aquí las pinceladas pues son horizontales con muy poca pintura y si es necesario pues se difumina con el dedo o con un pincel limpio. Si se nos va, se nos pierden las líneas que hacen de división de las tablas, eso se recupera fácilmente. Una vez terminado con esto, entonces trabajamos los arbustos que ya había dicho que se iban a trabajar. Luego de esto, pues si hay que retomar alguna parte para trabajarla, pues se hace. Así que amigos, yo me voy despidiendo por el momento, puesto que no hay mucho más que explicar. Así que te dejo con el final de este video y será hasta el próximo. Bye bye.